Bienvenidos a este cuarto módulo de evaluación psicológica del lenguaje. Ahora, cabe destacar que este cuarto módulo haremos hincapié en este último propósito de esta sesión, brindar nociones básicas en la evaluación, diagnóstico e intervención de los componentes lingüísticos. Es decir, nos enfocaremos en el cuándo evaluar y qué esperar cuando evaluamos el lenguaje. Ahora, hay que hacer hincapié de que la evaluación psicológica es un proceso científico, un proceso sistemático que involucra una serie de pasos, desde sujeto que viene a consulta, pasa por un triaje, una entrevista, observación, se establece en la aplicación de instrumentos para elaborar un informe que da como consecuencia un perfil y te permita a ti como profesional en un ámbito clínico intervenir y en cierta forma dar de alta al cliente. Sin embargo, a lo largo cabe destacar que a lo largo de este proceso las hipótesis se van haciendo cada vez más precisas, más finas, más objetivas y operacionalizables. Es por eso que en primer lugar, un aspecto a considerar es de por sí el informante o participante que viene a consulta. Hay que considerar en primer lugar quién viene. ¿Es un adulto, un infante, un adolescente? Y a su vez también hay que detallar el marco de la conducta actual, como también digamos el nivel académico que presenta, es decir, el padre de familia que viene, cuál fue su nivel formativo máximo, logró culminar la primaria o solamente terminó o está en un nivel de educación superior. ¿Esto para qué nos va a permitir? Nos va a permitir a nosotros en cierta forma poder ser capaces de realizar preguntas capaces de ser entendidas. ¿En qué sentido? Preguntas capaces de ser entendidas que permitan, digamos, al informante comprender y entender esas consignas para que den información relevante al caso. Y esto a su vez nos permite nosotros dar a pie o dar cabida a qué variables vamos a evaluar: orgánicas, cognitivas, volitivas, procedimentales, contextuales. ¿En qué sentido y de qué manera? Es por eso que en cierta forma del motivo de consulta nos va a permitir, digamos, de obtener del sujeto, de los informantes o participantes, sus datos generales. Ahora, el segundo aspecto que hay que ver es el motivo de consulta, debido a que muchas veces el objetivo es detallar la conducta actual de por sí y para eso se utilizan preguntas del tipo cómo, cuándo, cuánto, qué, con quién. El objetivo es que esas preguntas se utilicen en tiempo presente y que tomen como referencia los hitos de desarrollo actuales según la edad del, del participante. Es por eso que de ahí saldrán las impresiones diagnósticas, ya que mediante preguntas de tipo ¿actualmente presenta intención comunicativa? ¿O actualmente presenta, o actualmente el niño respeta turnos? ¿Actualmente cuántas palabras maneja? De por sí, hoy en día ha tenido problemas, tiene problemas para el uso del género, número o persona. Cuando si usted le pide algo, es capaz de entenderlo por preguntas enfocadas así en tiempo presente, nos permitirá sacar impresiones diagnósticas más precisas. Incluso serían un poco más precisas si, digamos, si se hiciera caso de esta recomendación, que es sistematizar las variables. Toda variable que evalúas, sistematízala, ya que en cierta forma te permitirá establecer una precisión ya sea de los procesos que están involucrados, como también de los componentes de la variable que has abordado. En este caso, el lenguaje se ha abordado a través de procesos y componentes. En función a ello, se ha clasificado ciertas preguntas orientadas a este caso. Por ejemplo, ¿cuántas palabras maneja dentro del campo léxico expresivo? Como también en el campo léxico comprensivo, es ¿cuántas palabras logra entender su niño? Y así sucesivamente con cada uno de esos componentes, ya que su objetivo de por sí involucra sistematizar las variables, sistematizar las preguntas al momento de establecer un adecuado triaje, razón por la cual aspectos como incluso a nivel sintáctico, preguntas tipo, actualmente su hijo reemplaza o emite algún conector,
como también actualmente su hijo entiende cuando se le dicen oraciones o hay que decirle palabras sueltas. Este triaje, cuando está bien elaborado, permitirá aún dar cabida a una anamnesis que involucra de por sí hacer las mismas preguntas, pero en tiempo pasado. ¿Qué quiere decir? El objetivo es detallar antecedentes de la conducta actual, es decir, utilizar preguntas en la cual, digamos, se consideren los hitos de desarrollo anteriores a la edad actual del paciente, del cliente. Digamos que este tiene 5 años. En el triaje se averigua todo lo que tiene que ver a sus 5 años. Sin embargo, en la anamnesis se pregunta todo lo anterior a esos 5 años. Es decir, qué hizo a los 4, qué hizo a los 3 años, qué hizo a los 2 años, qué hizo al primer año. Son aspectos que en cierta forma se realizan en función, digamos, a la variable que también quieres estudiar, ya que últimamente se ha hecho un acápite en cierta forma nocivo en cuanto a la estructuración de una anamnesis, debido a que la anamnesis no es una serie de preguntas, son más bien, digamos, un conjunto de cuestionamientos abocados a los hitos de desarrollo anteriores de un cliente, considerando la variable que se pretende evaluar. Razón por la cual esas preguntas, como pueden ver, cómo manifestaba o cómo fueron sus primeras palabras, cuándo empezó a manifestar una intención comunicativa, a los cuántos años era capaz de entender órdenes sencillas, reemplazaba o omitía algún conector. Como puede ver, esas son las mismas preguntas que el estadio anterior. La única diferencia es que mientras el triaje averigua aspectos presentes, el anamnesis o la entrevista averigua aspectos en pasado, tomando en cuenta, claro, los hitos de desarrollo. Y esto a su vez, ¿para qué nos va a servir? Porque en cierta forma, tanto de la anamnesis como del triaje nos permitirán elaborar una hipótesis diagnóstica y con ello la aplicación de nuestros siguientes instrumentos, un registro de observaciones dentro del campo del análisis funcional. ¿Esto qué quiere decir? El objetivo básicamente es que se registre el momento, la frecuencia, la duración y la forma de esa conducta. A su vez, también, digamos, se recomienda redactarla en orden, debido a que el registro antes, durante y después de la sesión es un aspecto que también vale la pena considerar. Y también, digamos, que se utilicen conductas moleculares. No molares, ¿por qué? Porque las molares son más amplias. En cambio, las moleculares son más precisas. ¿Y cómo sacamos una conducta molecular? Bueno, mediante estas interrogantes. ¿Qué acción hizo el evaluado que a ti te haya, que a usted, que a ella o que a él le ha hecho pensar que está, por ejemplo, atento? Bueno, el evaluado, bueno, las acciones que hizo el evaluado para darme a entender a mí como examinador de que él está atento es el hecho de que el evaluado dirigió la mirada hacia los materiales del instrumento y el examinado y en el examinador cuando fue requerido. Sin embargo, esto fue justamente en qué momento, en la evaluación del componente semántico. ¿De qué forma? Cuando se disponía a manipular materiales concretos. ¿Qué duración tuvo? 10 minutos. Como pueden ver, digamos, esta conducta se manifestó en la ejecución también de manera análoga a un rompecabezas, que luego duró solo 5 minutos e iba decreciendo el interés hacia ese objeto a medida que aumentaba el nivel de complejidad de las piezas. Como pueden ver, digamos, en la observación, la entrevista y un triaje te permiten ya tener de por sí información que vale la pena confirmar. Recordemos los, que los test son un medio, más no un fin en sí mismo. Y como pueden ver, también, digamos, también hay instrumentos orientados al evaluar el lenguaje, solo que cada uno desde la perspectiva teórica que va manejando. Para fines de esta sesión se abordarán
Siguientes instrumentos como el plan R, como el TPL, como el ELSE, como el BOEM, entre otros. El objetivo se recomienda de manera idónea que sean actuales, originales y según el caso económico del, de este caso del profesional de la salud, que sería cuestión, digamos, de averiguar. Estos instrumentos, como pueden ver, se han clasificado. Por ejemplo, si queremos evaluar los componentes, un instrumento de manera de barrido, screening, sería el plan R. Pero si queremos descartar un problema de aprendizaje netamente orientado o enfocado a, ahí tendríamos que ver el aspecto del tamiz de problemas de lenguaje para ver en qué periodo se quedó. Sin embargo, hay otros que abordan el dominio comprensivo expresivo. El dominio comprensivo y expresivo del lenguaje involucra aspectos que, si bien, digamos, están muy detallados en esta primera entrega, cabe destacar que en la segunda entrega o en la versión revisada, muchos de estos aspectos tenderán a ser expandidos, ampliados, modificados o consensuados. Este instrumento, como podemos ver, el BOEM, tiene una duración de 3 a 6 minutos, de 3 a 6 años. Sin embargo, 15 a 20 minutos tiende a ser su duración. El que está adaptada, de que se encuentra adaptada, no, ya que el repositorio de investigaciones habla más de adaptaciones propiamente dichas, en vez de crear un instrumento. Pero eso sí, su precio está como 5.600 pesos. En cuanto al plan R, esta es distribuida por Editorial TEA Ediciones. La adaptación peruana fue llevada a cabo por Alejandro Dioses y se utiliza básicamente como screen de lenguaje en sus demás componentes morfológicos, fonológicos y sintácticos. Ahora, en cuanto al ELSE, cabe destacar de que este instrumento está dirigido de 3 a 7 años y básicamente involucra ver aspectos comprensivos y expresivos del lenguaje. De que hay una adaptación peruana de este instrumento, sí, se halla básicamente en el repositorio de la Universidad Católica. De que la venden, claro que venden esta prueba. ¿Cuánto está? Muy bien, el precio de esta prueba está 680 soles. Ahora, en cuanto al TPL, cabe destacar de que el screening de lenguaje en los componentes morfosintácticos y gramaticales es un aspecto que vale la pena ver de manera preventiva en niños de 3 a 6 años. Por ende, la editorial Libro Amigo lo ofrece al precio de 285. Ahora, los demás, como MacArthur, eh, tienden a abarcar aspectos más lingüísticos, como por ejemplo, evaluación de los niveles de lenguaje y comunicación de los más pequeños. Sin embargo, su precio tiende a extrapolarse de manera tremenda, como por ejemplo, en TEA Ediciones el precio oscilaría a 150 euros. Ahora, en cuanto a la ficha técnica, continuamos viendo con el CEG o Cuestionario de Escrituras Gramaticales. Cabe destacar que este instrumento tiene un precio de alrededor de 1.060. Sin embargo, está dirigido a niños de 4 a 11 años, así como algún que otro paciente en condición clínica de afasia. Ahora, otro instrumento que también se rescata es el Peabody, tercera edición, en la cual, digamos, la finalidad es evaluar el nivel de vocabulario receptivo y screening de la aptitud verbal.
Se distribuye a través de la editorial Libro Amigo por este precio. 1,25. Ahora, quizá muchos establezcan, ok, en los resultados quizá puedan afirmar algo, pero últimamente se está hablando acerca del REDOC, que de por sí no es una estrategia diagnóstica ni es un imperativo metodológico para hacer un diagnóstico, no, sino que más bien el marco de la investigación acerca de los trastornos mentales integra mucha información que muchas veces se deja de lado, razón por la cual el objetivo, digamos, con esto es generar suficientes espacios para poder financiarlos de manera adecuada y a la par, digamos, estar actualizado con las últimas tendencias, como por ejemplo, este RDOC, su objetivo es captar la mayor cantidad de información posible para poder, digamos, emitir un producto personalizado, ya sea haciendo uso de las informaciones genéticas, moleculares, celulares, fisiológicas, conductuales, incluso autoinformes o circuitos nerviosos también te entran a tallar. Ahora, existen múltiples taxonomías de clasificación de la patología, de la psicopatología, siendo las primeras el DSM o el CIE-11. Sin embargo, existen manuales hechos por Latinoamérica y para Latinoamérica, siendo el GLAB DPEBR. Y a la par también se encontraba el DC8CR, que no tiene que cierta forma abarcar de 0 a 3 años. Ahora, en cuanto a las alteraciones del componente lingüístico, ya Perello estableció una clasificación muy interesante, desde aspectos que alteraban el lenguaje oral hasta aspectos que involucraban alteraciones mixtas. Sin embargo, hoy en día se toma en boga el término del trastorno del espectro autista. Sin embargo, es necesario entender los hitos de desarrollo para tener una idea básicamente de qué es lo que queremos que él pueda aprender. Siendo en este caso el perfil lingüístico que presentan son de que un desarrollo un poco más pausado de las siguientes variables R, T y S, hasta aspectos incluso relacionados con el vocabulario o incluso con el desarrollo de patrones típicos acerca, digamos, del uso de pronombres o tiempos verbales. Sin embargo, un componente que vemos que está seriamente afectado es el campo de la prosodia. ¿Por qué? Porque involucra dificultades en comunicación preverbal, así como también aspectos supersegmentales variados, como prosodia, el tono de voz, así como también la permanencia en intercambios comunicativos deficientes. Ahora, por otro lado, también se observa una presencia de ecolalias, conversaciones estereotipadas, capacidades para entender gestos o palabras. Muy bien, ahora para culminar justamente los módulos del día de hoy, cabe destacar de que este proceso lleva o trae consigo múltiples profesionales que hay que destacar o remitir o darnos cuenta de que en la medida de que este enfoque sea más interdisciplinario. Ahora, en síntesis, este cuadro representa de por sí los factores que afectan, digamos, las condiciones de vida. En este caso pueden ser a nivel epigenético o incluso a nivel gestual o en nivel ambiental. El objetivo básicamente es que la psicopatología, o mejor dicho, la patología sea ubicada como un continuo de intervalos, en donde lo más sencillo sería un problema hasta aspectos más complicados, como por ejemplo eh, una alteración en, digamos, como por ejemplo, personas bajo síndrome de Down, bajo condición clínica síndrome de Down o otra condición. También, en cierta forma, merecen un espacio de diálogo en el cual su voz sea escuchada. Ahora, volviendo al punto, esta condición diagnóstica puede ser un problema, una dificultad, un trastorno o una alteración. Cabe destacar que
Si involucra el contexto, involucra un problema, en este caso hay que ver aspectos también propiamente dichos, no solamente del alumno y su hogar, sino del docente y cómo enseña. En cuanto a dificultades y trastornos, si bien la línea es muy delgada, el objetivo básicamente es de que buscar dificultad para el retraso simple del lenguaje o también digamos retraso del lenguaje TEA. Ahora, en síntesis, cabe destacar de que existe una serie de profesionales encargados de intervención en estas áreas, siendo el nivel más básico problema, contexto, se vea reflejado en periodos propios de la investigación, acción en el sector educativo, en la revisión de material bibliográfico sobre la psicología, psicología basada en evidencia, u otros aspectos relacionados. En síntesis, el trabajo interdisciplinario requiere una participación activa de todos y cada uno de los profesionales involucrados en ese caso. Y bueno, por ahora eso sería todo el día de hoy. Así que gracias.